Hablemos en serio del Feng Shui. Esto es Filosofía en la Arquitectura y en el Arte. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista realizada al profesor Leonardo Santelices. Si aún no has visto la primera parte, te la recomendamos, pues son importantes los conceptos que se vierten con respecto a la naturaleza misma del Feng Shui y su papel fundamental en la práctica de la arquitectura. ¿Se puede aplicar el Feng Shui a nuestra cultura occidental? Claro, por supuesto, siempre y cuando, como decíamos, ¿no?, sea en base a los principios y fundamentos y no en base a las figuras o a las formas, ¿ya? Porque es como decir, por ejemplo, la geometría ya no sirve. No, cierto que hay una geometría esférica, lo que tú quieras, pero que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma medio círculo y la suma de los ángulos exteriores suma un círculo completo, eso no ha cambiado. Eso se sabía en la India, se sabía en el Antiguo Egipto, se sabía en China, se sabe hoy. Y eso no ha cambiado. Y eso es parte de la geometría de la naturaleza, digamos así. Entonces, si lo aplicamos así como principios, son muy adecuados. Si queremos hacer un diseño chino, será adecuado solo para China. Un cliente una vez me dijo: no me agrada demasiado eso que vos aplicás, el Feng Shui, porque incorpora muchas curvas y eso es más costoso. Y además no me gusta la decoración china. Desgraciadamente la primera parte es muy clara, ¿no? Es más costoso la curva. El punto es cuál es el objetivo, ¿ya? Si nosotros decimos, quiero hacer algo que resulte más barato o quiero hacer algo que resulte mejor. Si la arquitectura es simplemente un elemento que permita que alguien pueda construir una casa o un edificio y que el objetivo y el logro es ganar más dinero, difícilmente va a ser una muy buena arquitectura. Ahora, si queremos hacer un diseño que permita una mejor vida humana, que permita lo que ya dijimos, porque esto no es exclusivo del Feng Shui, que permita una intervención que sea armónica con la naturaleza y que permita además un desarrollo más integral del ser humano, bueno, a lo mejor, entre comillas, cuesta un poco más, pero eso está mal sacado el costo. Porque cuando una persona vive en un mal ambiente, a lo mejor se ahorra, ¿sí?, ya, en la construcción, pero al final los daños y los deterioros que provoca, eso no es una forma honesta de sacar los costos. Los costos hay que sacarlos completos, ¿ya? La curva, cierto, es un poco más costosa que la recta, porque los materiales son rectos generalmente, pero es más grato también y es más humano también, de cierta forma, ¿no? La naturaleza no tiene rectas, por ejemplo, ¿ya? O sea, lo que tú dices es que no hay que priorizar la cantidad, sino la calidad de los espacios. Claro, y por eso depende el objetivo. Ahora, si mi único objetivo es caja registradora, digamos, ¿no? Va a entrar tanto, va a salir tanto, que salga lo menos posible y me quedo yo con más. Eso no es muy inteligente, ¿ya? Y en segundo lugar, eso no tiene futuro. Eso está claro, ¿no? Y se ve cada vez más. La persona que piensa así, sí, puede lograrlo durante un tiempo, pero al final no se llega a cosas interesantes. Y lo segundo, los adornos chinos, bueno, creo que ya lo vimos, eso no es el Feng Shui específicamente. Eso es una preferencia de gusto de cada cual, digamos, ¿no? Hay algunos términos asociados a la arquitectura, como la ecoarquitectura o la bioarquitectura. ¿Qué relación tienen con el Feng Shui? Bueno, no es que tengan una relación específica, pero sí se acerca más a la idea tradicional del Feng Shui. Como lo dice Vitruvio, digamos, ¿no? Por ejemplo, por poner algo muy conocido. Vitruvio dice que tiene que ser firmitas, utilitas y velustas, ¿no? Es decir, que tiene que estar bien construido algo, tiene que ser firmita, digamos, estructuralmente bien hecho,
tiene que ser utilitas, es decir, que tiene que servir, tiene que ser útil para lo que se está diseñando y para la función que va a cumplir. Y eso es una cosa que no es solo utilitaria. Porque si estamos construyendo un espacio, una casa para que viva, o un departamento para que vivan personas, seres humanos, familias, tiene que ser algo que permita, por ejemplo, una buena vida familiar, una buena vida de las personas. Eso es un concepto utilitas más completo, digamos. Y luego Venustas es que tiene que ser estético, porque la belleza, yo recuerdo un artículo que escribió un arquitecto italiano que vive en Chile, que se llama "El ser humano necesita consumir belleza". Entonces, no es solo hacer algo, porque claro, cajitas cajas, digamos, como cajas de zapatos bien estrechas para aprovechar más el metro cuadrado, sí, pero eso trae problemas de otra naturaleza, ¿no? O sea, hay lugares que ha habido que demolerlos, porque sencillamente los problemas que trae son mucho más graves. Por eso que ahora aparece esto de la ecoarquitectura o la bioarquitectura. De nuevo vemos cómo se mira hacia la naturaleza, no solo para no contaminar, para aprender de la naturaleza, digamos, que es lo que siempre se ha hecho. Alguien alguna vez me dijo, no me vengas con esa religión que es el Feng Shui. ¿Podemos decir que el Feng Shui es arquitectura religiosa? No. Arquitectura sagrada sí, pero arquitectura religiosa no. A ver, ¿cuál es la diferencia? Ahí está, exactamente. ¿Qué diferencia una arquitectura religiosa de una arquitectura sagrada? Bueno, la arquitectura religiosa, volviendo a lo que vimos recién, a la utilitas, por ejemplo, la arquitectura religiosa tiene una finalidad que varía. Básicamente hay religiones como la religión hebrea, en las sinagogas, digamos, las mezquitas, las iglesias, que son, como dice la palabra iglesia, son eclesia, es una asamblea. Se construyen lugares que son para reunirse, para que la gente se reúna y en base a eso haga un rito que les permita unirse con Dios. Otro tipo son los templos, en los cuales el templo es algo para que viva un dios o una diosa, ¿no es cierto? Así se lo ve. Por lo tanto, tienen finalidades diferentes. Por ejemplo, el Partenón no es un lugar para que se reúna la gente, digamos, y no cabe mucha gente, estrictamente hablando, ¿no? Si quiere reunirse la gente va a la asamblea, va al teatro, digamos, ¿no? Si uno aplica la arquitectura religiosa para hacer una casa, bueno, será medio que se cree una divinidad, digamos, pero eso no es el mismo sentido. La arquitectura sagrada se entiende el concepto como que es aquella que, partiendo de la base de que existe el macrocosmos y el microcosmos, es decir, el cosmos como un orden inteligente, se da en diferentes escalas. Cuando se aplica a esos principios a la arquitectura, eso es arquitectura sagrada. Y se puede aplicar, y puede haber arquitectura sagrada en el diseño de una ciudad, como lo ha habido, ¿ya? O en el diseño de una casa, o en el diseño de un templo. Pero la casa, la ciudad, puede ser y es arquitectura sagrada, pero no religiosa. Religiosa es el templo. O sea, podemos practicar arquitectura sagrada en un edificio de oficinas, en una casa, en un conjunto residencial. Por supuesto, siempre y cuando, obviamente, exista esta noción, a su vez integral. En el caso del Feng Shui se habla de los tres poderes, que es el cielo, que el cielo no es el cielo atmosférico, sino que son los principios, los números, digamos, ¿ya? Como dice el Chun Yun, que el justo medio dice, lo que el cielo ordenado es lo natural. Ese es un poder. El otro poder, al otro lado, es la tierra, la naturaleza, podríamos decir en general, con sus propias leyes. Y entre medio está el ser humano, que es el puente y que a su vez participa de ambos. En la medida en que podamos considerar así, y no simplemente lo que vimos antes, de que voy a hacer una casa en la cual, mira, lo que me interesa al hacer la casa es ganar dinero. Yo digo que no se gane dinero, obviamente, pero no es esa la finalidad. Eso es una
es una consecuencia, ¿ya? No es la finalidad, porque si ponemos ahí la finalidad, ya obviamente no solo no es arquitectura sagrada, sino que se puede caer incluso en elementos que no son ni muy éticos. Quizás esa especulación inmobiliaria responda a que nuestros ambientes se han empobrecido de significado, de simbolismo, y asistimos a veces a contenedores neutros, como se les llama actualmente, priorizando el minimalismo, y resulta que el ser humano necesita cuestiones que lo hagan sentir el concepto de hogar, más que una casa, una vivienda, llegar al hogar. Y entonces asistimos a arquitecturas que salen en revistas, en publicaciones digitales de la web, que la vemos absolutamente despojadas de cosas cotidianas, de donde el ser humano tiene para identificarse como persona, pero seguramente me pregunto qué pasa cuando se retiran los fotógrafos de las sesiones fotográficas de arquitectura. Entonces, ¿por qué nuestros ambientes se han empobrecido? Bueno, tú lo dijiste al principio, ¿no? Porque ha sido despojado de símbolos y de significado. Entonces, a ver, la apropiación de los espacios es una apropiación simbólica. Si este es mi espacio, no porque me lo haya comprado, es mi espacio porque yo lo he ordenado, es porque allí me siento, lo que tú decías, en un hogar. Este es mi espacio, un espacio que comprendo, que entiendo, que me gusta, ¿ya? Ese es un espacio. Y para eso no basta con poner cosas. Cuando uno pone cosas que las compré nomás y que está ahí porque me gustó o dependiendo o porque estaba de oferta, obviamente ahí no hay significado, que no es lo mismo que yo tengo a lo mejor una vasija, tengo un plato, lo que sea, un jarrón, que en realidad me lo regaló una persona o lo heredé de mi abuelo, qué sé yo, y que tiene todo un significado. ¿Ya? Por ejemplo, un mueble, a lo mejor un sillón que puede ser viejo, pero resulta que allí se sentaba mi abuelo y me contaba historias. Para mí tiene un significado tremendo. Para otra persona es simplemente un sillón viejo. Los objetos también, cuando tienen significado, yo me apropio de ellos, simbólicamente. No me apropio de ellos en el sentido que lo compro. Porque no es cosa que te lo compro, porque ya para la otra persona no tiene ese significado. ¿Ya? Entonces también esto, y por eso que es medio personal el asunto, los objetos cuando tienen significado están vivos y eso va conformando. Y eso se ve en las oficinas. Normalmente una persona está en una oficina que no le pertenece físicamente, pero dice, ya, esta es tu oficina, y empieza a llevar cosas, fotos, alguna cosa. ¿Para qué? Para apropiarse del espacio, para que este sea mi espacio, mi rincón, lo que sea, es mi espacio. Entiendo que el Feng Shui es como una ropa hecha a medida, y eso va un poco en contradicción con la arquitectura industrializada, producida en serie, donde hay en las grandes ciudades del mundo actual, existen empresas inmobiliarias que hacen torres con muchos departamentos y todos ellos tienen una tipología y totalmente deshumanizado. Entonces, aplicar Feng Shui como que va en contra a esa tendencia mundial. ¿Y qué futuro le vemos entonces a eso? Bueno, depende, porque al revés podría ser también. Podría ser más necesario en una arquitectura industrializada. ¿Por qué? Porque son a lo mejor es una torre, a lo mejor en este piso, en esta planta hay 8 departamentos iguales. Pero no hay 8 familias iguales. Por lo tanto, ahí el Feng Shui no va a intervenir en el diseño de la arquitectura porque ya fue diseñado y fue construido. Pero sí va a intervenir en personalizar, digamos, ese departamento, que si bien es igual al del lado, ¿ya? Una vez que ya está habitado y una vez que está, digamos, transformado en un hogar, van a ser diferentes.
Y esto no es ningún misterio, digamos, de que cuando hay lugares que uno entra y son gratos, y lugares que uno entra y son ingratos también. Porque eso no necesariamente son las cosas, ¿ya? Porque existe una realidad psicológica, ¿ya? También, que obviamente no se logra simplemente con el Feng Shui, porque si hay una familia que se lleva bien, que tiene armonía entre ellos, digamos, y que no hay gritos, discusiones, ¿ya? Entonces, obviamente es un ambiente más grato. Si es un ambiente de conflicto permanente, es un ambiente más ingrato. Entonces, ahí el Feng Shui, obviamente, más bien sería tremendamente útil para personalizar esto que es igual, ¿ya? Y eso con Feng Shui o sin Feng Shui sucede, ¿eh? La diferencia es que ahí el Feng Shui puede ser útil para profundizar, digamos, o hacer más eficiente esa familiarización o personalización del departamento. El Feng Shui, por ejemplo, trabaja con las 5 energías, ¿ya? Y esto significa que tenemos 5 variables dinámicas interactuando entre ellas. Eso es algo muy interesante. Son 5 energías que son dinámicas en sí mismos y que interactúan entre ellas, ¿ya? Se relacionan entre ellas. Eso, por ejemplo, sí podría ser un aporte muy interesante. Es probable que a lo mejor en otras arquitecturas antiguas lo hubo, pero no está en la memoria de eso. En cambio, el Feng Shui sí está. Y eso sería un aporte muy significativo, porque es claro de que en la arquitectura tú dices, bueno, hay una relación, hay una afección psicológica del color, de la forma, etc. Sí, pero ¿cómo se combinan esas cosas? Eso ya está combinado, digamos, en las 5 energías en el Feng Shui. Esas 5 energías son los que comúnmente se denominan los 5 elementos taoístas, ¿no? Aunque su denominación no es exactamente correcta. Claro, en realidad son energías, porque el concepto de elementos, que es un concepto occidental, de hecho lo tenían, bueno, los griegos, entre otros, y los griegos también tienen 5 elementos: la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter. Pero es completamente diferente. La diferencia, por ejemplo, es que los elementos, la tierra es lo más denso, ¿ya? Como dice Platón en el Timeo, está la tierra y el fuego. El fuego tiende siempre hacia arriba, la tierra tiende hacia abajo, digamos. Y luego hay un fuego con algo de tierra, que es el aire, y hay una tierra con algo de fuego, que es el agua. Y ahí por eso que el agua es dinámica. Bueno, y está el contenedor de todos, que es el éter. Pero en el caso de las 5 energías no es así, pues. No es que esté una más arriba, otra más abajo. Las 5 están siempre en los distintos planos. Entonces podemos ver las 5 energías aplicadas al mismo plano y podemos ver también diferentes planos. Entonces esa es la diferencia, porque los 5 elementos no está esa interacción en el mismo plano, ¿ya?, que tienen las 5 energías. Cuando nos referimos a los 5 elementos, nos referimos a madera, a fuego, a tierra, metal y agua. Bien. Y a veces vemos en algunas publicaciones decir, bueno, mi casa es madera porque está construida de madera efectivamente. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a eso? No tiene sentido hacer una casa porque en la naturaleza se dan las 5 energías y siempre están las 5, con predominancia de una, sí, o de 2 también, pero siempre están las 5, porque si no es una cosa incompleta, digamos, ¿no? Entonces no tiene sentido hacer una casa fuego, agua o lo que sea, ¿ya? No, porque tiene que estar las 5. Es como decir, mira, ¿cómo funcionaría un organismo solo con hígado? No funciona. Por eso tú puedes ver una relación de las 5 energías con los órganos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces madera ya está relacionado con el hígado, justamente, ¿no? El fuego con el corazón, en fin.
El organismo, para que funcione, tiene que tener los 5. Si le falta uno de estos órganos, no existe, se muere. Entonces, hacer una casa o hacer un lugar que sea solo una energía no tiene sentido. Eso es como querer tener un organismo con un solo órgano. No funciona. Una vez más, te agradecemos, Leonardo, por la amabilidad y tu disposición a responder nuestras interrogantes con respecto al Feng Shui. Muy pronto seguiremos aportando elementos para reconsiderar el papel del Feng Shui. Esto fue Filosofía en la Arquitectura y en el Arte.